Camino del parque. Llegar al parque puede ser una experiencia de aprendizaje en sí mismo. Puede suponer caminar por las calles de la ciudad, por ejemplo, y esto es una buena oportunidad para enseñarles seguridad vial. Comienza comentando sobre el tráfico y al mismo tiempo hablad de los diferentes vehículos que hay en la calzada. En un día lluvioso podríais buscar en revistas y periódicos antiguos y recortar fotos de coches, camiones, autobuses, bicicletas, etc., para ver cuántos diferentes tipos de vehículos podéis coleccionar. Insiste en todo momento en que el tráfico es peligroso, porque va muy rápido y que las personas sensatas tienen cuidado de permanecer en la acera a menos que quieran cruzar la calle. No quieras asustarlo, sino enseñarle a ser cauto. Recuerda que cuando nos hemos convertido en adultos hemos aprendido a valorar la velocidad y la distancia del tráfico en movimiento, pero que este es un juicio que se ha desarrollado con la experiencia, lentamente a lo largo de los años. Para proporcionarle práctica a tu hijo, hazle participar en juegos que le ayuden a percibir el movimiento de los vehículos y a comenzar a hacer juicios. Estando en la parada del autobús, cuando aparezca el autobús en la distancia, dile que adivine hasta cuánto podrá contar antes de que llegue a la parada. Hazle consciente de la importancia del sonido al juzgar la distancia. Otra vez, en la parada del autobús, pídele que cierre los ojos y que te diga cuándo llega el autobús por lo elevado del ruido. Por supuesto, la forma más eficaz de ayudar a tu hijo es establecer juicios sobre cuándo cruzar la calle. Es proporcionarle mucha práctica de cruzar sin riesgo contigo, de tu mano. Cruzad siempre las calles por los lugares permitidos, tanto los cruces de peatones, los semáforos o pasos de cebra. Dale la oportunidad de que te diga él cuándo se puede cruzar. No permitas nunca a tu hijo que juegue a la pelota en la calle y no dejes que lleve a un perro fuerte con una correa en medio del tráfico. La edad a la que puedes permitir a tu hijo que salga solo puede variar y por supuesto es tu decisión. Sin embargo, es recomendable que nunca dejes a un niño de menos de 7 años que salga solo a la calle, porque simplemente él no ha desarrollado aún la habilidad necesaria para juzgar correctamente. Puedes introducir a un niño de mucho menos de 7 años en el código verde para cruzar. Consta de 6 pasos. El código verde para cruzar. 1. Busca primero un lugar seguro para cruzar. Luego detente. 2. Quédate en la acera, cerca del bordillo. 3. Mira al tráfico por todas partes y escucha. 4. Si viene tráfico, déjalo pasar. Mira otra vez por todas partes. 5. Cuando no haya tráfico cerca, cruza la calle en línea recta. 6. Sigue mirando y escuchando al tráfico mientras cruzas. Un juego para practicar en el interior es el juego de seguridad vial. Véase página 168. Ya lo veremos cuando lleguemos. En el parque. En torno a las visitas al parque se puede construir toda una serie de actividades y aunque estas variarán dependiendo de las diversiones peculiares, de los casos peculiares que proporcionan y de tu enfoque en concreto, en la mayoría de los casos serían posibles las siguientes actividades. Animales en el parque. Para comenzar, convierte en un juego el observar, designar y contar cuántos animales diferentes hay en el parque. A esto le puedes seguir una conversación sobre cuáles son salvajes, cómo y por qué viven en el parque, dónde viven, qué tipo de alimentos comen y de dónde proceden. Más tarde, en casa, una actividad educativa relacionada con la práctica Montessori sería recopilar dibujos o fotografías de los diferentes animales y enseñar a tu hijo a clasificarlos de acuerdo con los diferentes grupos del reino animal. Por ejemplo, mamíferos, aves, peces, reptiles e insectos. Véase página 155. Ya llegaremos. O podríamos concentrarnos en un animal y hacer un libro con su historia, todo sobre él. Un típico podría ser un conejo. Es un mamífero porque tiene la piel cubierta de pelo y trae al mundo pequeños conejos vivos. Tiene una columna vertebral larga, orejas puntiagudas y un rabo corto. Tu hijo podría descubrir sus hábitos alimenticios y sus hábitats naturales. Podrías ilustrar la historia con dibujos o fotografías recortadas de revistas. Durante un tiempo, haced un estudio de todos los animales que veis en vuestras visitas. Acercaos a la biblioteca pública para descubrir los hechos sobre ellos y aliéntale a que ayude a encontrar los libros adecuados.
En un día lluvioso le puedes mostrar cómo hacer un collage de todas las diferentes animales que habéis visto en el parque cercano. Las plantas del parque. Los árboles. En el parque de tu ciudad habrá una variedad mucho mayor de árboles que en tu jardín. En una de vuestras primeras visitas, haz que tu hijo haga una colección de los diferentes tipos de hojas que pueda encontrar. Cuando volváis a casa podéis identificarlas y enseñarle los nombres de los árboles de los que proceden. Dependiendo de la época del año podéis también recoger los frutos de los árboles, tales como bellotas o castañas. A los niños mayores les puede interesar saber otros hechos sobre los árboles, tales como son las plantas más grandes del mundo y las que viven más tiempo, igualmente que pueden absorber del suelo hasta más de 1000 litros de agua al día, las que cubren alrededor de una tercera parte de la superficie de la Tierra y que son muy necesarias para la vida, porque absorben el dióxido de carbono y despiden oxígeno, que necesitan para sobrevivir la práctica totalidad de los seres vivos. Para más información sobre árboles, enseñaré las tarjetas botánicas Montessori pertinentes y jugad con ellas. Las flores. En otra ocasión podrías identificar y designar todas las diferentes flores que encontréis y dividirlas en cultivadas y silvestres. En casa les puedes enseñar a tu hijo las diferentes partes de una flor y explicarle el proceso de polinización. Una visita al mercado. Muchas zonas tienen todavía mercados, bien sea diario o semanales, generales o especializados. Con sus puestos de animados colores y la multitud ruidosa, pueden ser especialmente informativos y divertidos para vagar por ellos. Contar cuántos tipos diferentes de una clase de alimento están disponibles puede llevar a hablar sobre los países de los que proceden y cómo llegan aquí los alimentos de países lejanos, todavía frescos. Una vez en casa, podríais recortar dibujos o fotografías de diferentes frutas y verduras, montarlas sobre tarjetas y relacionarlas con los diferentes países del mapa mundi, Montessori, o jugar al juego de las frutas o de las verduras. Visitas a los alrededores. Una de las ventajas de vivir en una comunidad urbana o residencial es el número de diferentes diversiones y lugares de interés que hay cerca. El periódico local, la emisora de radio o el ayuntamiento pueden proporcionar normalmente detalles. Tales lugares pueden incluir museos para niños, galerías de arte e instituciones locales como el parque de bomberos o la policía. O tal vez podrías visitar una fábrica para ver en acción maquinaria industrial compleja. Por ejemplo, se puede organizar con facilidad una visita al parque de bomberos. Normalmente prefieren un grupo de niños, por lo que podrías prepararlo con una o dos madres más. A los niños les enseñarán el camión de bomberos y todos los diversos dispositivos que tiene para apagar los fuegos. Es normal que el personal haga salir chorros de las mangueras, cosa que divierte mucho a los niños. Les explicarán lo que sucede cuando hay una llamada de emergencia y si se produce una mientras estáis en el parque, los niños mayores pueden comprobar cuánto tiempo les lleva a los bomberos subir al camión y abandonar el parque. Los bomberos hablarán a los niños sobre los tipos de llamadas que reciben. Siempre resulta sorprendente enterarse de que la lucha contra el fuego no es el único trabajo que realizan. Con mucha frecuencia tienen que ayudar a las personas a salir de apartamentos en los que se han quedado encerradas. Al volver a casa podrías hablar sobre las medidas de seguridad que tomáis en vuestra casa para evitar el fuego y decir a tu hijo lo que hay que hacer si por desgracia os enfrentáis a un incendio. Los dentistas, las clínicas y los hospitales también suelen estar cerca, y puesto que tu hijo probablemente tenga que acudir a alguno de ellos en cierto momento, es una buena idea alimentar una actitud positiva a lo que sucede en estas instituciones. Hay mucha literatura publicada para ayudarte a explicar las funciones de cada uno y lo que sucedería si tuviera que ir. Ir al colegio. Introducción. Enviar al colegio a tu hijo por primera vez puede ser para ti una experiencia terrible, por no hablar de él. Y esto sucederá cuando tenga 2 años y medio o 3 si va a seguir la educación preescolar. Hay, por supuesto, diferentes tipos de escuelas infantiles, y la que escojas dependerá de tus circunstancias y preferencias. Puedes elegir un grupo de juego, una guardería ligada a una escuela primaria, un jardín de infancia independiente, un jardín de infancia Montessori o algún otro tipo de centro para niños.
Las posibilidades disponibles son considerables y varían dependiendo del sitio donde vivas. Los aspectos físicos de ir a la escuela y volver, caminando por la calle, cruzando carreteras, haciendo recorridos, se tratan en apartados anteriores de este libro. Así pues, son también puntos importantes para estimular la independencia en tu hijo y alimentar su deseo de aprender a base de que se le permita una libertad suficiente. Aquí, por lo tanto, me concentraré en la ayuda igualmente importante que le puedes dar a medida que se adapta a su nuevo entorno. Donde quiera que decidas enviarlo, recuerda que como madre o como padre tienes que continuar teniendo confianza en tu capacidad de contribuir a la educación de tu hijo y desde el principio has de intentar establecer una buena comunicación con los profesores. Es seguro que quieren cooperar contigo y han recibido formación para hacerlo. Aprende a tener confianza en ellos y déjale ir. Recuerda también que la educación de tu hijo de ahora en adelante será una asociación entre tú y sus profesores. Cada niño responde de forma diferente a la experiencia del colegio, en función de un número de factores que incluyen la personalidad y el temperamento, así como las experiencias previas que puede haber tenido ya de estar fuera de casa. Algunos niños pueden estar muy angustiados y en este caso es importante ponerse de acuerdo con los profesores sobre cómo manejar la situación de forma que entre todos podáis construir una confianza. Hasta este punto, tú has hecho todo lo que has podido para construir la autoestima de tu hijo, permitiéndole que se ayude a sí mismo, siempre que sea posible. Ahora que va a la escuela, le puedes ayudar a mantener esa confianza en sí mismo si le alientas a hacer las cosas que se esperan de él. Ten en cuenta las siguientes guías cuando lo prepares para ir al colegio. 1. Debería tener control de esfínteres y ser capaz de vestirse y desvestirse cuando va al baño. No le envíes al jardín de infancia con ropas que tengan cierres complicados. 2. Proporciónale toda la experiencia que puedas de jugar con otros niños antes de que vaya al colegio, de manera que no se sienta anonadado cuando se una al grupo por primera vez. 3. Refuerza su confianza para que hable con otros adultos y, si es posible, dale la oportunidad de que haga amigos fuera de la familia. Prepárate para el primer día, llévale al colegio antes de la hora para que se familiarice con los alrededores y preséntalo a los profesores y a los otros niños. 4. Nunca hables de él al profesor en su presencia de forma despectiva. Si hay algo que te preocupa, Asociación de padres concierta una cita y con el profesor. profesores. Explícale tu Un punto buen de vista colegio y tendrá pregúntale su reuniones opinión. regulares de padres y pueden tener una asociación de padres y profesores a la que te puedes asociar e implicarte en ella. Aparte de los evidentes beneficios educativos para tu hijo, también te proporciona una oportunidad de conocer a otros padres de tu vecindad. Ayudar a tu hijo a aprender a leer. ¿Deberías enseñar a leer a tu hijo en edad de preescolar? Esta es una pregunta que plantean muchos padres. Encontrarás que las opiniones profesionales varían. Ha habido tantas investigaciones que ofrecen pruebas contradictorias que los mismos profesores están aún debatiendo cuál es el enfoque más eficaz a utilizar. Mirar y decir o fonética, por mencionar solo dos. Otras áreas en conflicto son si un niño tiene que haber alcanzado o no una determinada edad mental o CI, si es de ayuda si conoce primero los nombres de las letras, a qué edad se debería enseñar la fonética, qué sucede con las habilidades perceptivas. Se han derramado ríos de tinta sobre la materia de leer y no pretendo explicar aquí el proceso que implica o los diferentes enfoques utilizados para ayudar a un niño a que aprenda a leer. Lo que es importante que sepan los padres es que los niños en edad preescolar son capaces de aprender a leer y de hecho lo hacen. Y cuando los padres participan en el proceso es incluso más probable que los resultados sean buenos. El enfoque Montessori ha tenido éxito desde hace tiempo enseñando a leer a los niños a la edad de unos 4 años. Originariamente, Montessori, que trabajaba en italiano, diseñó un método fonético en el que los niños aprendían con pasos sencillos. Así pues, se ha diseñado un enfoque moderno del método Montessori basado en investigaciones recientes, y si tu hijo va a un colegio Montessori es posible que lo esté utilizando. He descrito las actividades iniciales de este programa de lectura en la página 78 y puedes comenzar el proceso de lectura cuando tu hijo esté preparado. Hay varias formas concretas en las que puedes ayudar a tu hijo a prepararse para leer. Enriquecer el lenguaje.
Antes de tratar de animar a tu hijo a que aprenda a leer, asegúrate de que le das una gran cantidad de experiencias que enriquecen su lenguaje. Háblale tanto como sea posible. Haz que participe en conversaciones. Enséñale palabras nuevas y cuéntale y léele cuentos. Muéstrale que leer es una experiencia divertida, de manera que aprenda a amar los libros. Sentado en tu regazo, mirando los dibujos del cuento, poco a poco comenzará a percibir las palabras y a poder reconocer algunas de ellas. Implícale en el cuento estimulándole a que plantee preguntas y te diga lo que viene a continuación. A los niños les gusta que el mismo cuento se repita una y otra vez. Canciones interpretativas, cuentos que se acompañan con juegos de manos y poemas. Al estar activamente implicados, los niños comprenden el significado de las palabras y mejoran la construcción de frases. Las canciones también presentan a los niños palabras nuevas y les ayudan a oír más fácilmente los sonidos de las palabras. Las palabras del entorno. Otra forma de atraerle hacia la palabra escrita es señalándole las palabras escritas en el entorno. En el autobús o en el tren, por ejemplo. Hay montones de signos para leer y en el supermercado se indica por escrito las diversas secciones. Dibujar. Anímale a que haga dibujos y a que te hable sobre ellos. Luego puedes escribir debajo: esta es mamá con su vestido nuevo, o lo que corresponda. Él incluso te lo puede leer. El valor de la lectura. Utiliza la biblioteca pública y al tiempo que sacas un libro para ti, llévale a la sección de literatura infantil y déjale que elija su propio libro. Visitad la librería y permítele que rebusque en la sección de niños. Desarrollar una buena actitud hacia la lectura es muy importante, pero recuerda, nunca le presiones para que lea. Ello vendrá naturalmente.